Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Human Rights Watch responsabiliza al presidente Nicolás Maduro por desplazamientos forzados. Hemos colocado en conocimiento de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte, toda la información que hemos recabado, que son decenas de testimonios. El organismo asegura que el control del narcotráfico es el motivo del enfrentamiento entre grupos armados. Oposición venezolana enfrenta dudas sobre la transparencia de su gestión de la asistencia humanitaria. Creo que nuestro problema es que teniendo la explicación correcta no la hacemos tanto como deberíamos. Mientras, comunidad internacional discute un nuevo paquete de ayuda. Libertad de prensa en Venezuela, en caída libre. El principal foco está vinculado a la persecución sistemática para los periodistas en los espacios que están vinculados a Internet. Censura en redes sociales e Internet es usada como herramienta de poder, aseguran expertos. Venezolanos ejercen la democracia aún en suelo ajeno. Y efectivamente los venezolanos son el colectivo de latinoamericanos que con mayor, digamos que más participan políticamente. Elecciones regionales con un tinte tricolor. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Human Rights Watch asegura que el origen de los desplazamientos forzados en la frontera colombo-venezolana son producto de la disputa de dos grupos disidentes de las FARC por el control del narcotráfico y que una de estas agrupaciones actúa con la protección de las fuerzas de seguridad venezolanas dirigidas por el presidente Nicolás Maduro, mientras el mandatario responsabiliza a su homólogo colombiano de no ser capaz de controlar la violencia en su país. Víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Dicen que son grupos que fueron de la guerrilla de la FARC. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado en buena medida con el proceso de paz de Colombia. José Miguel, lo invitamos porque queremos entrar en más detalles sobre estas denuncias que ustedes están haciendo de violaciones, ataques a la población civil por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está generando esta situación? Están enfrentados, yo diría que con extrema violencia y decididos a expulsar del territorio de Venezuela a una de las disidencias de la FARC, que es el Frente Décimo Martín Villa. La expulsión está motivada en control del narcotráfico y también de otros negocios ilícitos. Lo que ocurre es que realmente el enfrentamiento original es entre este grupo, llamado Martín Villa, Frente Décimo, y la segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez. Y entonces, en esta disputa entre estos dos grupos de disidencias, donde está en juego corredores del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, las fuerzas de seguridad de Maduro han tomado partido del lado de Iván Márquez. ¿Son órdenes que vienen de arriba del alto gobierno de Nicolás Maduro o son mandos medios? No hay ninguna posibilidad que estos enfrentamientos armados se estén dando sin la anuencia, sin la autorización, sin órdenes de los mandos superiores, tanto militares como civiles. Y por eso mismo hemos colocado en conocimiento de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte, toda la información que hemos recabado, que son decenas de testimonios. Esta disputa es solamente contra un grupo de disidentes. El resto de los grupos, uno creería, es que están operando, digamos, con algún tipo de alianzas con las fuerzas de seguridad de Venezuela, o por qué no hay disputas contra los otros grupos que existen en Venezuela. Lo que se ha roto es la alianza con un grupo, que es llamado el Frente Décimo Martín Villa. Con los otros, con las otras disidencias de la FARC, las que dirige Iván Márquez, y también, desde luego, el ELN, las alianzas, la protección, la tolerancia, la división de tareas para lo que es el manejo de negocios ilícitos,
continúa entre estos grupos irregulares armados de origen colombiano y las fuerzas de seguridad de Maduro. ¿Cuál es el riesgo que ustedes ya están viendo en el corto plazo de que comiencen estas disputas con todos estos grupos? Si estos enfrentamientos continúan y las fuerzas de seguridad de Maduro se suman a estos conflictos, indudablemente que lamentablemente vamos a ver más violaciones a los derechos humanos, más abusos y hechos atroces que no son en Venezuela investigados ni mucho menos sancionados, porque todas las instancias judiciales venezolanas están subordinadas al control de Maduro. Pero más allá de los desencuentros políticos, la crítica situación en la frontera entre Colombia y Venezuela ha cambiado la realidad de cientos de familias venezolanas que ven incierto su futuro. Nuestro enviado especial a la zona, Jair Díaz, conversó con algunas de estas personas. Pues nos mandaron a desalojar por el conflicto armado que hay allá. Con esta frase, Yerli Mangual resume la apresurada salida de su hogar, dejando atrás sus pertenencias y recuerdos. La familia que mataron en esos días, los sacaron de la casa, de su hogar, y se los llevaron y los asesinaron. Es una situación muy dolorosa. En 2019, los presidentes Nicolás Maduro e Iván Duque rompieron relaciones diplomáticas y hasta el momento se mantiene la tensión, por lo que, de acuerdo a expertos, se dificulta aún más la resolución del conflicto. Este es el río Arauca, una de las fronteras colombo-venezolanas por donde cruzan decenas de ciudadanos venezolanos buscando alimentación, refugio y un mejor mañana. El río Arauca, que separa la localidad del mismo nombre en Colombia y la ciudad de El Amparo en el estado de Apure de Venezuela, se presenta como el gran pacificador de los habitantes de los llanos colombo-venezolanos. No es extraño ver cada día cómo las personas navegan estas aguas de una a otra orilla para trabajar, hacer las compras o incluso visitar a los amigos, pues muchos de los que viven del lado colombiano tienen familia del otro lado del río. Ante la situación de inseguridad y más allá de la política, los venezolanos que ahora viven en albergues dicen que lo que más desean es retornar a su rutina, de la que añoran hasta las cosas más sencillas. A la semana que ya estábamos aquí, regresé por los animales porque estaban solos allá aguantando hambre. La lora, el loro, el perro. La gata la tenía también aquí, pero la llevé a traer a la finca porque no podía estar tanto, no caminaba, por solamente amarrada. Con el pasar de los días, la esperanza se ve desplazada por la incertidumbre, el agradecimiento por la tristeza. Así cuenta Carlos Javier Sotelo, quien con tan solo 20 años de edad salió junto a su esposa, aunque encara su presente con humildad y entereza, dice que extraña su vida de antes. Y regresar allá, estar allá de nuevo, ¿ve? Porque estar aquí ahora es bien, pero a la vez está retirado de su casa, de su hogar, de sus tierras, de sus animales. Por lo menos se nos murieron las gallinas, patos, y el resto de gallinas por ahí cuando voy le echo comida, porque se han perdido muchas cosas. Pero no se pierden ni las raíces ni las ganas de regresar y que, como ellos mismos dicen, primeramente Dios cese el conflicto y renazca la oportunidad. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Arauquita, Colombia. La comunidad internacional se prepara para discutir un nuevo paquete de ayuda económica para asistencia humanitaria de los venezolanos dentro y fuera de su país. Con la actual administración estadounidense, gobierno y oposición en Venezuela se enfrentan a la necesidad de demostrar transparencia ante el que es su principal donante. Natalie Salas Guaitero nos presenta el análisis. Un énfasis diferente. Comenzando con una respuesta robusta a la situación humanitaria. Un compromiso entre rivales. Suscribimos en todas las partes el acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Maduro y algún sector del llamado G4 opositor. Y la seguridad de una doble ganancia. Eso implica que Estados Unidos está jugando su rol como el donante más grande, pero además está jugando un rol no solamente de encabezar la presión, que para nosotros era clave,
sino también de abrir espacios y abrir precedentes para poder financiar la asistencia humanitaria. De acuerdo con registros públicos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, Washington ha otorgado más de $1.000 millones en los últimos 4 años para atender la situación humanitaria venezolana en la región. Solo en 2020, más de 528 millones fueron desembolsados bajo el control y manejo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado y la Oficina de Asistencia Humanitaria. Otras agencias involucradas son UNICEF, ACNUR y la OIM. Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Explican los funcionarios que el dinero circula entre el ente donador y la agencia ejecutora en el terreno. Por regulación internacional, los políticos no tienen acceso a estos fondos. Y la simplificación de nuestro pensamiento es, bueno, hay una plata, esa plata yo no la veo aquí en algo concreto, alguien se la agarró. Definitivamente la transparencia es algo que es responsabilidad no solo nuestra y del presidente interino Guaidó. Nosotros estamos en constante comunicación con él y con elementos de su gobierno interino. Según expertos, el giro en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, encarando la crisis humanitaria más que apoyando un cambio de gobierno, pone a los políticos venezolanos en la encrucijada de demostrar que están aptos para merecer la ayuda internacional. Tanto Maduro como Guaidó no creo que gocen de la confianza absoluta de Washington. Maduro no tiene ningún tipo de confianza. Lo que pudiera él tratar de hacer es ganar esa confianza haciendo demostraciones, gestos de buena voluntad humanitaria hacia la sociedad que tiene hoy oprimida. Guaidó desafortunadamente perdió la confianza que tenía con Washington. Creo que tiene que ser inteligente, tiene que buscar unos nuevos mecanismos y demostrarle a Washington que él es capaz de liderar internamente un mecanismo alternativo, paralelo al gobierno de Maduro. Para este año 2021, las agencias de ayuda humanitaria se han trazado la meta de recaudar $1.400 millones para asistir a 3.3 millones de venezolanos que requieren asistencia urgente en América Latina y el Caribe. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Los senadores estadounidenses Jim Risch y Marco Rubio emitieron un comunicado conjunto sobre la selección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Condenaron las acciones por Maduro e hicieron un llamado a la administración de Joe Biden a no caer en este esquema que, según los legisladores, prolongará el control autoritario de Nicolás Maduro. Bienvenidos a B360. La libertad de prensa en Venezuela sigue un año más en caída libre, especialmente visible en las redes sociales e Internet. De hecho, según el estudio más reciente de la organización Freedom House, la mayoría de los periódicos independientes han cerrado sus operaciones o se han trasladado al formato digital exclusivamente, lo que los hace objeto de frecuentes bloqueos. Carolina Valladares nos presenta el reporte. Violencia física, detenciones y un entorno jurídico restrictivo. Es el entorno cada vez más hostil al que se enfrentan a diario los periodistas en Venezuela, según organizaciones independientes y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Un panorama que, como cada año, vuelve a ser noticia con la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detención por parte de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Y mientras tanto, Venezuela continúa con una tendencia a la baja que cada año acerca más al gobierno de Maduro con la aliada Cuba, país con el peor registro de medios independientes y libres en todo el hemisferio occidental, de acuerdo al más reciente informe de la organización Freedom House. Un punto sobre 4 significa que estamos hablando de un país donde casi no hay libertad de expresión. El único elemento que justifica 1 y no 0 es la presencia de periodistas independientes que, arriesgando su vida, están ahí dando cobertura en la calle. Sin embargo, en esta ocasión, la creciente falta de libertad de expresión en la red parece ser el ámbito que más preocupa a los defensores de los derechos humanos. El principal foco está vinculado a la persecución sistemática para los periodistas en los espacios que están vinculados a Internet, que son donde en Venezuela puede circular con mayor libertad la información. Por su parte, la oposición en Venezuela señala que el Estado les aplicó bloqueos selectivos en 2020 con eventos concretos en los cuales anticipaban críticas al gobierno. Esta asamblea, este acto por el Día de la Juventud no va a salir en vivo en ningún canal de televisión en Venezuela.
no va a ser portada mañana de ningún periódico por la censura de la dictadura. De acuerdo con el informe de la Freedom House, se califican como violaciones a la libertad de prensa la constante interrupción de la conectividad y los ciberataques documentados. Asimismo, se constata que la vigilancia estatal se mantuvo presente, incluso con la colaboración de empresas privadas de telecomunicaciones. Según el Instituto de Prensa y Sociedad, en el primer semestre del pasado año se produjeron en el país al menos 12 detenciones arbitrarias de periodistas por su cobertura de la pandemia del COVID-19. Un médico, por ejemplo, que da información o que da cuenta de lo que está ocurriendo en un hospital ha sido sometido a pena privativa de libertad. Señalado por censurar a los medios, el presidente Nicolás Maduro también habría sufrido el bloqueo en sus propias carnes. Ellos se creen que están por encima de los derechos a la libertad de expresión, pero vamos a hacer un hueso duro de roer Facebook. Mientras tanto, a medida que se profundiza la crisis económica y política, el gobierno de Venezuela ha reforzado su control del poder mediante la aprobación de leyes que propician la censura. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Mientras, en Caracas, ir más allá de la noticia diaria y desnudar los escándalos del poder expone a los periodistas de investigación a amenazas y hostigamiento. Quienes se mantienen en Venezuela aseguran que están al tanto del riesgo que corren, pero afirman que su compromiso con la verdad está por encima del temor. Adriana Núñez Rabascal nos amplía. Una mesa de redacción. Llevar adelante investigaciones contra el crimen organizado y la violencia policial por más de 2 décadas ha provocado que el miedo sea un elemento con el que la periodista Rona Rísquez convive a diario. Miedo de la persona o de las organizaciones a las que estás investigando y también miedo de las acciones del Estado, si es que estas organizaciones no son del Estado. Por ejemplo, cuando estás investigando temas de crimen organizado, donde estás investigando grupos criminales, bandas, colectivos, megabandas, etcétera, estás en riesgo cuando estás trabajando con esto, o sea, buscando información sobre estas organizaciones criminales, porque bueno, son delincuentes, pero al mismo tiempo también estás en riesgo porque no tienes la garantía de que el Estado te va a proteger, o sea, no te va Es coordinadora del Monitor de Víctimas, una plataforma de recopilación de datos sobre asesinatos en Caracas. Por sus revelaciones sobre cómo actúan los grupos criminales, ha recibido amenazas. Pero en algunas ocasiones la cobertura de las megabandas ha llevado a que surjan comentarios que no he podido verificar si son ciertos o no, acerca de que, bueno, si sigues investigando te vamos a mandar a picar y cosas así, y que me los han hecho llegar a través de periodistas, colegas de la fuente policial. Develar la trama de corrupción en la venta de cajas de alimentos CLAP llevó en 2018 a 4 periodistas del portal web Armando Info a salir de Venezuela. Cuando se empiezan a tocar los intereses del poder a través del periodismo de investigación, casi de manera automática surgen este tipo de procesos. Marcos David Valverde forma parte del equipo de Armando Info que continúa en el país. Sabe que ir más allá del titular tiene riesgos. Y si uno pretende estar libre o eximido de este tipo de situaciones, es mejor que se dedique a otra cosa. Ambos periodistas coinciden en que las historias que narran ameritan una verificación exhaustiva de datos, pues de lo contrario podría haber consecuencias. O sea, es que si te equivocas puedes pagar con cárcel, con tu vida, con tu libertad y con la de tu familia. La mejor manera de uno protegerse es, por supuesto, blindando su investigación, siendo muy responsable, manejando tratando, por supuesto, de desarrollar en lo posible una hipótesis lo más clara posible y además manejando que esa hipótesis se pueda corroborar con la investigación. Según la ONG Espacio Público, en 2020 se registraron 935 violaciones a la libertad de prensa, entre las que destacan hostigamiento, amenazas y agresiones físicas, mientras el gobierno de Nicolás Maduro dice ser objeto de lo que califica como la canalla mediática destinada a propagar mentiras en su contra. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. En España, los venezolanos conforman la comunidad latinoamericana más activa en política y muestra de ello fue su participación en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid. Julia Riera nos dice que, de acuerdo con expertos, esta diáspora es una de las que más atención pone en lograr su ciudadanía para participar plenamente en la democracia de este país.
la comunidad venezolana en España crece a ritmo de vértigo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 había cerca de 190.000 personas de origen venezolano en el país, aunque se calcula que esta cifra es mucho mayor debido a los que se encuentran en situación irregular. Y aunque no todos están aptos para votar, los que sí pueden hacerlo participan de manera muy activa. De acuerdo al más reciente estudio sobre el voto latinoamericano en España, publicado en la American Behavioral Scientist, los venezolanos son el colectivo latinoamericano que más acude a las urnas. Y de hecho solamente les diferencia en 6 puntos en su participación respecto a aquellas personas que tienen una sola nacionalidad y es española. ¿Y qué tendencia política escogen por excelencia? Según el estudio, suelen apoyar a los partidos de derecha, igual que los cubanos y bolivianos. Sin embargo, aunque la población de origen latinoamericano en España supone el 7%, solo un 2% de los candidatos provienen de estos colectivos. En la reciente celebración de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, cerca de 39.000 venezolanos ejercieron su derecho al voto. Entre ellas, Ligia Triana. Es una fiesta democrática, como lo hacíamos en nuestro tiempo en Venezuela. Nos sentimos muy orgullosos de poder votar. ¿Cómo se siente? Se siente feliz, se siente que valemos. Con solo 2 años de vivir en España, los venezolanos pueden optar a la nacionalidad. Si bien parece fácil, no todos lo logran, como es el caso de María Mercedes Esteves. Sí me hubiera gustado votar de alguna manera para contribuir a cualquiera de las cosas que puedan suceder. Organizaciones como el Venezuelan Business Club, que apoya al emprendimiento de venezolanos y su integración en diferentes países, promueve la participación más allá del gusto político. En el sur de la Florida ya los venezolanos han sido alcaldes, concejales, han tenido puestos políticos importantes. ¿Por qué no aquí en España? Si bien los venezolanos destacan entre los latinoamericanos como los más activos en política, por el momento no cuentan con un número importante de electores como ocurre con las comunidades de ecuatorianos y colombianos. Y precisamente por la cifra de electores registrados, expertos afirman que sería aventurado asegurar que los venezolanos son decisivos en cualquier elección de este país. Sin embargo, si siguen creciendo como comunidad, su fuerza electoral se irá incrementando año tras año. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Un alarmante aumento en el número de casos de malaria o paludismo tiene preocupados a muchos venezolanos. Incluso han superado los contagios de COVID-19. Ocurre en zonas al oriente del estado de Anzoátegui, donde algunos pacientes han contraído la enfermedad alrededor de 20 veces. Algo paradójico, ya que Venezuela fue pionera en la erradicación de la malaria en 1961. Y así nos despedimos de esta edición de Venezuela 360. Un gusto que hayan estado con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Les informó Cristina Caicedo Smith. Hasta la próxima. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.